Bienvenido. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Si querés bajar la silla, palanquita de este lado, digo, Bien. estamos todos muy altos. ¿Qué imaginás que va a pasar a partir del lunes? Va a empezar a pasar de todo, me parece. Bueno, empieza claramente para mí un momento histórico, muy importante. Acá hay una combinación de elementos políticos, económicos y sociales muy de fondo, que tienen que ver, si querés, en el plano económico, una economía 2023 muy desequilibrada, con muchos problemas, pero tenés 12 años de estancamiento estructural y una enorme inestabilidad macro de largo plazo. Acá hay tres capas de problemas que se combinan en este presente. Hemos aterrizado en diciembre de 2023 con muchísimos problemas, pero por la acumulación de muchas distorsiones y desequilibrios de distintos planos. Tenemos en el plano político un escenario completamente disruptivo con la asunción de Javier Milei el próximo domingo, en el marco, digamos, de un experimento realmente sin precedentes, en la cual los dos principales partidos políticos de la Argentina van a estar fuera del poder, y esto es una oportunidad tal vez histórica. Una herencia extremadamente compleja en el plano económico y en el plano social. Tenés un claro deterioro del tejido social también muy complejo. Unos primeros meses que van a ser difíciles, de reparaciones, de corrección, yo lo llamo la fase taller, con un campo minado por delante, difícil de transitar. Y déjame decirte y terminar con esto. Con unos sectores que quieren que les vaya mal, ¿no? Seguramente, porque la política obviamente va a condicionar. Pero yo veo un mediano plazo, barra largo plazo, con cierto optimismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo conectamos un presente tan desafiante con un campo minado por delante en el arranque, donde por lo general uno debería esperar que los primeros meses van a ser casi todas malas noticias, con un mediano plazo lleno de oportunidades para un país como la Argentina, que tiene hoy todo lo que el mundo está necesitando? Entonces, si vos le das estabilidad y le das una reconfiguración económica pro crecimiento, pro inversión, pro sector privado, pro generación de riqueza, tal vez tenés un futuro próspero, y este es el desafío que todos los argentinos vamos a tener que conectar. A ver, la Argentina produce lo que el mundo necesita hace muchos años. Digo, la Argentina, me corrijo, la Argentina podría producir lo que el mundo necesita desde sus orígenes. La política se encargó de destruirlo siempre. ¿Qué se necesita para que eso realmente pase? Pues yo coincido con vos, creo que por delante me parece que tenemos la posibilidad de dar vuelta a una historia nefasta de la Argentina. Hubo un momento en la historia, Javier Milei lo dice bien, en la cual Argentina se puso al servicio de lo que necesitaba el mundo, que fue entre 1880 y 1915, hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora, en este caso en particular, hay 4 o 5 elementos, 4 o 5 revoluciones en simultáneo que Argentina tiene todas las cartas ganadoras. Y esto no pasó en otra. Uno dice, bueno, Esteban, la primera década del siglo XXI tuviste el boom de la soja o el boom de los alimentos gracias a China emergente. Sí, fenómeno, y la desaprovechaste, comparto. Hoy tenés agro y agroindustria de alimentos. El mundo se expande 80 millones de personas más por año ahí en este planeta. Primera necesidad, comer, ahí está Argentina. Segunda, la revolución energética. Bueno, ahí tenés minería. Y esto no lo tenías hace 5 años atrás o 10 años atrás. Vaca muerta y la plataforma, si querés, petrolera. Bueno, petróleo, gas, gasoducto y economía del conocimiento. Todo esto es pospandemia. O sea, hay cosas muy nuevas, novedosas. Y Argentina tiene. Y esto, por ejemplo, en diciembre de 2015 tenías uno solo. Y en el 2003 tenías uno solo. Y en el año 1900 tenías uno solo. Ahora, como bien decía Antonio, Argentina es una máquina de desperdiciar oportunidades. Vamos, la política y la sociedad, si querés, se ha encargado de no poder aprovechar. Y esto explica el proceso de deterioro acumulativo a lo largo de los años y las décadas de Argentina, que el correlato de eso es una economía sumamente inestable y una sociedad que se empobrece. Ahora, cuando hablamos de este momento histórico de la Argentina, que va a empezar el domingo, hoy por primera vez tenés un presidente que es economista, y déjame decirte que Javier Milei, este diagnóstico de fondo, lo conoce a la perfección, de este proceso de deterioro acumulativo. Entonces, acá hay una gran oportunidad. La pregunta es, ¿cómo ahora transformamos un diagnóstico en un tratamiento que logre poner a la Argentina o conectarla con ese sendero de prosperidad, con ese sendero de crecimiento sostenido, que genere riqueza y empiece a bajar la pobreza de verdad? ¿Qué significa para la Argentina que le funcione el agro? Es decir, el mundo te demanda alimentos, acá lo tenés. Vamos a suponer que funciona.
te demanda minería, acá lo tenés, te demanda gas. Digo, ¿qué significa para la Argentina? No sé en qué plazo lo ves, pero que esos 5 sectores funcionen. Te lo voy a poner en números, esos sectores. Lo bajo a la Argentina. ¿Por qué te pregunto esto? Porque para el común de todos nosotros, ¿qué oportunidad tenemos por delante? ¿Qué significa o qué significaría poder aprovecharla? Bien. Déjame primero ponerlo en perspectiva y después te voy a decir qué significa y cómo podríamos hacerlo. El agro. La frontera agrícola en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, mucho más, se duplicó en 20 años y la Argentina está estancada. Argentina no aprovechó el boom de commodities. Las cantidades, los cultivos, hace 10 años no crecen, es más, cae un poquito, y no por las sequías. Y en el resto de los países duplicaron la frontera agrícola. Argentina, si se suma a eso, podría duplicar el sector agroexportador de acá a 10 años, 2033. Número 1. Minería. Argentina exportó 4.000, no llegó a 4.000 millones de dólares el año pasado. Chile 40, misma cordillera, mismo mineral. Es más, en Argentina hay más. Entonces digo, puede multiplicar por 10. No va a multiplicar por 10, pero por 4 o por 5 en 10 años podría. Petróleo, puede multiplicar por casi 3. Gas, vamos a empezar ya nos ahorramos dólares, ahora vamos a empezar a exportar. Y economía del conocimiento puede más que duplicar o triplicar por toda la demanda global de programadores, desarrolladores, etc. Y después tenés turismo también y algunos otros sectores, si querés. Ahora, si yo pondero todo esto, Argentina podría más que duplicar las exportaciones. ¿En qué plazo? En 10 años. Y más que duplicarlas. Y uno dice, Esteban, empezó el gobierno de Alberto Fernández y dijeron, voy a duplicar las exportaciones. Empezó el de Mauricio Macri, voy a duplicar. Cristina, y hace 20 años las cantidades exportadas crecieron 0. O sea, solo pasó la soja de 150 a 600, después bajó a 300. Estamos aprovechando precios, cantidades. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con los impuestos al sector exportador? Cada vez le subís más, las retenciones. Asfixia fiscal, más impuestos. Asfixia logística, atraso cambiario, controles de cambio, cepo. ¿Qué estás haciendo con el sector exportador? Lo estás matando. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Digo, acá está la oportunidad, está clarísimo. Si nosotros logramos eso, Argentina podría tener un crecimiento, una expansión económica y mejoraría la vida de todos nosotros de una manera fenomenal. Podríamos no duplicar el PIB per cápita, pero tener una expansión muy importante. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Sobre todo en los últimos 12 de esta inflación, que lo hemos hablado muchas veces, aunque ahora el término está de moda, hace 2 años la economía no crece, porque todas las fases de recuperación de la sequía del 2012, de la crisis cambiaria del 2014, son con motorización fiscal, monetaria y consumo. Y todo en detrimento de la cuenta de inversión y la cuenta de exportaciones. Déjamelo explicarte así. La economía es un auto, tiene un motor, es el PBI, y con eso se producen bienes. Sí. Y tiene 4 ruedas, que son los componentes de la demanda. La rueda de adelante es las exportaciones y la cuenta de inversión. Y atrás tenés el gasto público y el consumo. ¿Cómo andaban los autos 40 años atrás? De la tracción trasera. Sí. ¿Y qué pasaba? Acelerabas y te ibas a la banquina cuando llovía. No tenías control de tracción, sí. Claro. Hoy, ¿cómo funcionan los autos modernos? Con tracción delantera, exportaciones e inversión. Argentina, con este presidente, me imagino yo hacia adelante, va a cambiar los motores de la demanda. Entonces, va a ir a buscar esas oportunidades. Entonces, ¿qué quiero decir? No salimos con consumo, con ahora 12. Que fue lo que... No salimos con gasto público y emisión monetaria. No va más, porque no tiene recorrido, porque te vas a la banquina. No, bueno, pero pero además lo tenés a la vista, porque todos estos últimos años siempre se dijo de que todo lo motorizaba el consumo y, por supuesto, la emisión. Acá está el resultado. Si yo tengo que agarrar los 4 caballos... La cuenta de exportaciones, la cuenta de inversión. Y si querés algo de sustitución de importaciones, esos van adelante del carro. El consumo no va más adelante del carro, va al costado. Y créame, el consumo va a crecer, pero va a crecer de verdad, no con distorsiones o toqueteos y anabólicos, y va a crecer en forma sostenida. Pregunta, dame un cachito y ya después los dejo. Yo trabajo en un canal de televisión, una persona nos está viendo, tiene un comercio, ninguno trabaja en minería. Ninguno tiene un campo para exportar, ni trabaja en gas ni en petróleo. ¿Por qué que todo eso funcione nos va a mejorar la vida al común de los argentinos? Porque para mover este motor del auto, el PBI, vos necesitas dólares. Vos necesitas expandir el motor, por eso necesitas la cuenta de inversión moviéndose, y necesitas dólares para después poder producir más autos, más electrodomésticos, más todo lo que los sectores demandantes netos de dólares necesitan, y eso después derrama en el comercio. Entonces,
obviamente que hay un efecto directo. Si van a Vaca Muerta o van a Neuquén, van a decir, che, ¿dónde está la crisis? Hay boom de comercio, boom de indumentaria, boom de construcción, etcétera, de gastronomía. Porque ahí está el sector competitivo avanzando, generando y derramando. Y minería hace lo suyo. Bueno, Esteban, pero no podemos vivir de minería, no. Eso es lo que genera y después va todo el carro atrás. Va todo el resto del motor motorizando. Y eso es lo que va derramando. Esteban, ¿cuántas de estas oportunidades que surgen, que planteás, van a depender del Congreso en los hechos y de la buena voluntad política? Porque imagino hay algunas decisiones que son administrativas, ejecutivas y otras que no te queda manera que pasar por el filtro del Congreso. Todo Yo entiendo... El paquete de reforma, digo. Sí. A ver, restricciones va a haber legislativas, judiciales, técnicas y sociales. Entonces voy a decir, bueno, y las restricciones legislativas. Hay que entender que conectar este presente, pasar el campo minado con ese futuro, va a tener dos grandes planos de trabajo. Uno es lo que es la fase o el plan de estabilización. Y esto casi nada, poco requiere del Congreso, salvo algún impuesto. Después está todo lo que es el paquete de reformas pro crecimiento, que esto hay muchas cosas que tal vez tienen que pasar por el Congreso. Y esto es en un segundo plano. Yo con esto estabilizo la economía, resuelvo la brecha, la falta de reservas, el problema cambiario y empiezo a bajar la espuma inflacionaria. Estabilicé el paciente. Ahora yo digo, lo quiero poner una senda de crecimiento, de recorrido, y ahí viene toda la fase de reformas que tal vez va a haber que batallar mucho más en el Congreso. Privatizaciones, empresas públicas. El régimen previsional, ¿qué vamos a hacer? Sí. Tenemos un déficit de 3 y en 10 años va a ser de 5. Y los jubilados no... Bueno, todo eso va a requerir acuerdos políticos. Y ahí va... laboral también. El marco laboral. Entonces, todas esas reformas más pro crecimiento que tienen que ver, para mí, con ver cómo capturamos esta oportunidad y con un cambio en la configuración de todo el sistema económico, que incluye un montón de aspectos. Muchas partes de estas, la coparticipación, tienen que pasar... va a tener que pasar por el Congreso y ahí va a ser clave, obviamente, los acuerdos. Y ahí hay una gran incógnita, que es el poco capital político, un espacio nuevo, con solo 35 diputados, solo 7 senadores, ninguna provincia, bueno. De las posibles piedras en el camino que mencionás, recién dijiste la social. ¿Cómo se puede mantener el poder de compra de los salarios con la inflación que se viene? Bueno, tal vez en la fase de estabilización es lo más difícil, porque el arranque es negativo en actividad e inflación. Se enfría y se empieza... Uno dice, bueno, empieza a soltar inflación. No, en realidad empieza a sincerar inflación que estaba reprimida. Yo pongo el ejemplo de una calecita que tiene 6 sillas y gira. La primera es el dólar. Atrás están los servicios públicos, los combustibles, los servicios regulados, los bienes, los servicios, los ingresos, salarios, jubilaciones. Entonces la calecita gira. ¿Qué pasó en los últimos años? La calecita giraba, ustedes lo hablaron hoy a la mañana, me parece, pero hay 3 o 4 de esas sillas que no giraron. Inflación promedio de Alberto Fernández es 800%, para redondear. El dólar aumentó solo 400, la tarifa es 400, pero hay algunos bienes y servicios que aumentaron 1.300 y el salario va al medio, 7.50, cayó. Entonces digo, bueno, yo tengo que corregir esto. Si yo corrijo esto, el salario empieza perdiendo, las jubilaciones empiezan perdiendo, los ingresos de los independientes empiezan perdiendo. Entonces ahí vamos a tener que ver de qué manera uno mueve la calecita, pero corrige en términos reales, pero no mueve todo de la misma manera, porque eso es... Ahí voy, Antonio. Eso es un cuasi rodrigazo. O sea, si yo corrijo el dólar, corrijo los combustibles, corrijo los precios, los bienes, los servicios, los salarios, los ingresos, volví a foja cero. Tengo que volver a empezar. Entonces, ahí estamos hablando de que no es que hay un salto discreto la semana que viene. Hay 3, 4, 5 o 6 saltos discretos en los próximos 9 meses. Eso fue el rodrigazo. Entiendo si vos me lo pasás esto a combustibles, entiendo si me lo pasás a algunos servicios públicos. Ahora, yo veo precios y los vemos hablar todo el tiempo. Hay precios que podés poner un dólar de 2.000 y todavía están más altos. Entonces, hay valores de la economía que se han disparado sin ningún sentido. ¿Por qué van a volver a aumentar? ¿Por qué van a aumentar? En realidad, o sea, hay valores, hay precios de productos, de artículos, de bienes que no tienen ninguna justificación. Así pongas el dólar blue de 1.000, de 1.200 o de 1.500, aumentaron aún más. Sí, bueno, entonces, porque hay un descalabro macroeconómico atrás que permite que los precios se desacoplen de los precios más relevantes de la economía, que es el dólar. ¿Cómo luchás contra los empresarios vivos? ¿Cómo luchás? El enfriamiento de la economía le pone un piso, le pone un techo al margen y un piso, o sea, un piso a cuánto vos, perdón, un techo a cuánto vos podés aumentar los precios. Entonces,
Desde hace un año, los márgenes en términos generales están en un proceso de compresión. Vienen de márgenes récord, producto de los descalabros, una economía que se cierra. Vos estás viendo los aumentos de esta semana y la semana pasada, son brutales. Sí, 30%, pero si el dólar aumenta, pasa a 700 la semana que viene, el ROFEX marca 7.50. Pero si, perdóname, gran cantidad de esos productos no están al dólar oficial. No, claro. Entonces ya están puestos a dólar a más de 1.000 pesos y siguen aumentando. Entonces no importa, la verdad que si el dólar oficial va a 700 y vas a poder importar a 700, vos deberías bajar los precios o no subirlos. Vamos a los precios de la economía. Sí. Si yo agarro todos los precios de la economía, acá arriba vamos a tener el dólar blue, el MEP, autos, indumentaria, calzados, que aumentaron 1.300, 1.400. Sí. Acá abajo vas a tener el dólar oficial, los combustibles, luz, gas y enamba y transporte público, prepagas está abajo, educación privada está abajo y algunos más. Esto es lo que está todo en problemas y estos son los márgenes que vos decís, Antonio, que está todo adelantado. ¿Y hay posibilidad de que bajen? Entonces, si yo no tengo más desequilibrios macro de atrás que empujan este proceso, una economía cerrada, bombeada con emisión, con brecha cambiaria, todo el que está en un sector protegido, indumentaria, textil, automotriz, ¿qué hace? Se agarra del dólar de arriba, Claro. si no tiene competencia. Entonces ¿y qué pasa con el margen en esos Entonces tenés que abrir sectores? la importación. ¿Qué pasa con el margen en esos sectores? Son brutales. Bueno, yo hablé con un empresario, Esteban, yo vendo la mitad que hace 4 años. ¿Y cómo haces? Tengo el doble de margen. Claro. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque vos tenés una economía cerrada con desequilibrios, que te permite esto. Entonces, si yo empiezo a corregir los desequilibrios, hay un proceso en el arranque, enfriamiento de demanda y tal vez de más competencia, esto no puede seguir así. O sea, no es que esto va a subir así. Esto empieza a cerrarse. Y ahí el margen se A activa. esos sectores, textil, automóviles, cuando se quejen por los despidos, ¿cuál es la respuesta? Por importar. Bueno, hay que ver primero si se despiden, hay que ver el enfriamiento, etcétera. Y después, y ahí es donde tenemos que conectar con la fase de crecimiento, en la cual tiene que estar motorizada por sectores competitivos, que funcionen, etcétera. Digamos, pero bueno, si vos tenés una economía montada en desequilibrios fiscales, monetarios y distorsiones, y eso está generando un empleo transitorio, bueno, tenés un problema, porque cuando vos no tenés cómo más seguir con anabólicos estimulando esa economía, entras en un proceso de sinceramiento que duele en empleo, en actividad, en consumo, etcétera. Recién dijiste dólar de 700, 6.50 queda bajo para corregir. Depende lo que acompaña el resto del programa. Digamos, estamos hablando de, yo diría, las 5 Cs, el contexto. Entonces, el contexto es, ¿va a llover? No va a llover, va a llover, buenas noticias. ¿Los commodities están en buenos niveles? Sí. Entonces, el contexto te va a ayudar. El capital político, bueno, va a haber que construirlo. Ahí tenés una debilidad. Después viene la consistencia macro y ahí está el programa. Yo tengo una herencia, tengo un diagnóstico y tengo una programación que incluye el frente fiscal, monetario, financiero y el cambiario. Si yo estoy flojo de papeles en el plano fiscal y en el plano monetario, el tipo de cambio va a tener que ir más arriba. Si yo estoy muy armado en esto, puedo intentar ir más abajo. Digamos, corro el riesgo de si no estaba tan armado y creí que sí, hago un sinceramiento corto, a los 2 o 3 meses eso quedó atrasado. Perdóname, ¿qué imaginás el lunes en términos de tipo de cambio? Un dólar oficial que va a pasar a 6.50, pero ¿qué va a pasar con o el MEP, el contado con liqui? El dólar tarjeta, por ejemplo. Para mí me imagino, si vos llevas el oficial a 700 o a 600, el tarjeta termina a 1.500, cosa que es delirante. Yo creo que O sea, deberían deberíamos ver desaparecer, ¿no? un sinceramiento del tipo de cambio oficial con un principio de normalización de este esquema de tipo de cambio múltiple, empezar a eliminar, pero con una continuidad del cepo. De los controles de Está cambio, tal claro, vez no en porque su totalidad, claro, porque no hay y algún esquema de normalización de las iras. Entonces, empezamos por el 1, el sinceramiento. Yo apuntaría, hoy el ROFEX está en 7.50, Guillermo Franco dijo 6.50. Para mí, debería ir a la zona de 700, 750, estamos hablando de una suba de 80% aproximadamente. Desapareces el dólar tarjeta, porque no... Y bueno, o mejor dicho, desapareces el impuesto país. sí, porque es correcto, porque si vos no lo haces, vos le das un dólar de referencia al mercado de 1.400, 1.500. Claro, tal cual. Entonces, por eso ahí viene la parte de empezar a sacar el impuesto país, por Ahora ejemplo. estamos hablando de ese dólar, un dólar que no es de libre acceso. El de el no, de No, pero es no, para el comercio de exterior. 700. Por eso, por eso. Ahí, Bernardo, fíjate lo siguiente. Hoy Argentina está metida en el juego de sacarle los dólares al Banco Central y lo voy a explicar así. Hagamos de cuenta que acá a la redonda hay 10 kioscos. Y una marca de gaseosa vende la botellita de 600 en todos los kioscos a 1.000 pesos. Pero un kiosco muy vivo dice, no, yo la voy a vender a 360 y voy a vender más. ¿Cuánto tiempo le dura esa botellita en ese kiosco? Un día. Eso es lo que pasó con el Banco Central.
¿Qué pasa? El MULC es un mercado de cambios. Todos los días aparecen 5 importadores avivados del dólar barato y un exportador. Por eso le vacían. Ahora, si el tipo de cambio es un tipo de cambio de equilibrio, los 60 pesos de Alberto Fernández cuando asumió Plata hoy es 550. Si yo pongo un tipo de cambio de mercado, bueno, en realidad yo ya puedo normalizar el acceso, sobre todo a los importadores, que es lo que me necesito, en ese, y levantarle las ciras, las trabas que tienen para importar. ¿De dónde sacar los dólares para eso? El sector exportador. Hoy el mercado de cambio es un ring de box, vienen 5 importadores y uno solo que es el Banco Central. Un dólar lógico de 700, como decís, vas a tener exportadores. Vas a tener más exportación, más dólares liquidados de los exportadores y menos dólares demandados de los importadores y se encuentran oferta y demanda. Tenés trigo, es un buen Atrás tengo que tener el programa, la consistencia fiscal. Yo tengo todo eso y confianza. Ahora tenés que ver en qué sectores te impacta eso, porque yo insisto, me parece que son pocos sectores. Bueno, ya está todo puesto arriba de 1.000 pesos. Pero veamos los precios históricos del dólar. ¿Qué es un dólar barato en Argentina? A plata de hoy, el 1 a 1, 300. ¿Y el oficial dónde está? En 360, está ahí, 370. Barato. ¿Qué es un dólar caro en Argentina? 904 pesos de overshoot del 2002, es un dólar muy caro. 1.200, carísimo. 700 es el dólar de Néstor de 2003 a 2007, 700. Entonces digo, bueno, para 700, si haces nominal a 700, en términos reales vas a 550. Bueno, más o menos ahí con soja en 500 podés andar. Pero yo lo que te digo con eso es que vamos a tener una suba de precios, en muchos casos, de precios que ya están colocados al dólar de 1.000. Que es acá donde yo digo, es disparatado lo que están haciendo muchos sectores. Pero a la vez te aumenta el combustible. Porque, Antonio, ahí es donde uno dice, ir con un programa, vos fijate la devaluación de agosto. ¿Qué hicieron? Devaluaron sin programa, sin ancla, sin credibilidad, sin respaldo político y sin dólares. El miércoles 16 de agosto, los precios de muchos productos, muchas empresas saltaron 30%. Solo quedaron los regulados porque están pisados, la inflación marcó 12%. Pero si yo devalúo sin programa, ¿y qué está pasando ahora? Hay un proceso descontrolado en la transición donde yo todavía no pude desembarcar y poner el programa para hablar con los empresarios, con los sindicatos, con los movimientos sociales, etcétera. Y decir, muchachos, acá está el programa, este es el ajuste fiscal, esto vamos a hacer con el tema monetario, acá está el plan financiero, acá están los dólares, acá está el respaldo político. Muchachos, vamos por acá, vamos a mover la calecita en forma coordinada. Y entonces ahí eso es otra cosa, completamente diferente. Última. El esquema cambiaría entonces del lunes. Un dólar para importar, exportar, en torno a los 700. Y después que habría un financiero y otro para el sector privado. Habrá que verlo, desconozco. Pero yo me imagino que tal vez con un esquema de 2 tipos de cambio, donde vos puedas meter a todo lo que es exportaciones e importaciones de bienes, en un mercado con un tipo de cambio sincerado. Obviamente hay menos actividad, hay menos importaciones y aparecen más las expos, se encuentran y ya terminás con el problema de sangría de reservas. Y el otro debería flotar en función de la confianza que haya para meter lo financiero, los servicios, lo turístico y que flote ahí. Y eso, la brecha puede ser 30 o 40, si hay confianza, si hay consistencia, si hay dólares, si hay credibilidad, etcétera. Bueno, puede haber una brecha baja. O sea, insisto, a 1.000 pesos, a 1.000 pesos, un dólar, sí es un dólar caro, claro, muy podría caro. bajar el dólar blue. Como punto de partida para la semana que viene, yo diría es un punto de partida para empezar el desembarco de Normandía bastante digno. Esteban, muchas gracias. No, gracias. Siempre, gracias.